glorificado sea tu nombre, alabado sea tu precioso nombre. Saludos mis amados hermanos, los saludo con mucho cariño y aprecio en esta hermosa tarde. Son las 6:02, hoy es día 3 de junio 2015. Y hermanos, estamos en una serie de estudios titulado El Ministerio de la Mujer. Ha sido un tema bastante hermoso, bastante bonito, creo yo. Al primero que le doy, Y hermanos, pues estamos en este tema tan maravilloso titulado El Ministerio de la Mujer. Y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, permitiendo que su santo nombre se manifieste en nuestras vidas. Así que, hermanos míos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno con nosotros. Bendito su nombre. Gracias. Hermanos míos, pues vamos a orar con todos ustedes que nos van a acompañar en esta hermosa tarde. Y pues, hermanos, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en este momento, porque están deseosos de recibir la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por ustedes. Hermanos, pues vamos a iniciar con una oración. Bondadoso Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, quiero exaltar la gloria de tu nombre, Señor, uniendo mi oración con todos nuestros amados hermanos, ya sea, Señor, que ahorita en vivo o diferido, siempre, Señor, estaré con el honor y el placer de tener gente hermosa que anhele y que busque tu hermosa palabra. Gracias te doy, Padre Dios, por la oportunidad que tú me das de vivir, por la oportunidad que tú me das de tener tu sangre, de tener, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, de tener la sangre manifestada. Bendito seas, por Dios. Gracias, en verdad, gracias, bendito Dios, por la vida de todos mis hermanos que por internet tienen el gozo y el placer de recibir esta hermosa palabra. Bendícenos a todos, Padre Dios. Bendícenos y aviva tu palabra e enciéndela, mi Dios, en nuestros corazones. Que nunca olvidemos, Padre Dios, de dónde tú nos has sacado. Que siempre tengamos un corazón agradecido. Desde el momento en que tú nos das tu palabra, Señor Dios, creo que es más que bueno, eres más que bueno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Dios Todopoderoso. En este nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pues ya estamos listos. Vamos a retomar lo que estábamos viendo ayer. Ojalá y tengamos una mejor disposición para poder tomar la palabra de nuestro Dios. Ayer como que estábamos un poco perezosos, no sé cómo. Pero vamos a tratar de que hoy podamos, hermano, aguantar siquiera unas 2 horas de predicación. ¿Por qué? Porque nos hace mucha falta aprender la palabra de nuestro Dios. Bueno, déjenme hacerles un pequeño referencia de lo que estábamos viendo ayer. Hemos estado insistiendo mucho con este tema, el cual pues todavía tenemos para unas 2 o 3 lecciones para que podamos seguir avanzando con este tema sobre el ministerio de la mujer. He estado comprobándoles mediante la palabra de Dios cómo el Señor amablemente suplió todas las necesidades, y en este caso hablando acerca de cómo la iglesia, fíjense bien en este punto, cómo la iglesia necesita y siempre tendrá necesidad de la intervención de una mujer para el buen funcionamiento de la iglesia. La iglesia debe funcionar con hombres y mujeres, ya que les he venido hablando muchos aspectos acerca de este punto tan interesante y tan polémico en muchas iglesias, que por cierto, hermanos, ha traído mucha desgracia, división, separación y pues, ¿por qué no conflictos emocionales en la mentalidad de una damita? Como habíamos estado viendo, mis hermanos, es una cosa trágica
ver los hogares rotos y las familias separadas, porque forza a los niños a ser cristianos sin ver el balance de la imagen de Dios, es decir, masculino y femenino. Por lo tanto, ellos, hermanos míos, fallan en recibir lo que el Señor tenía como propósito desde el principio para cada familia. Así que si yo hago una historia acerca de Dios, el hombre y la mujer, hermanos, si hago una historia más remoto a antigüedades, que de veras son antigüedades, entonces tendría yo que mostrarles cómo desde el principio, cuando los que han oído acerca de la luz de posesión, sabrán entonces el mundo infinito, espiritual, invisible, tangible del Padre, en donde Él se muestra sin todavía haber nada creado. Pero ahí ya estaba, bendito su nombre, Jehová Dios. Y ya les dije a ustedes que Él está siempre en una unidad en el lado masculino y femenino. Si Dios me permite, probablemente la semana que entra, según los planes de Dios para cada uno de nosotros, a lo mejor esté terminando a media semana, posiblemente, ya esta serie de estudios relacionados al ministerio de la mujer. Y si Dios me concede, hermanos, pues estaré compartiendo con ustedes acerca del misterio de la Torá en el Mesías. Así que esto les va a ayudar a comprender mucho más mejor este aspecto de Jehová Padre y Jehová Madre, que puede traernos todavía ciertos desazón en nuestra mente, porque nuestra capacidad mental a lo mejor no nos ayuda a entender completamente este concepto o este misterio. Pero entonces, vamos, miren, amados, si me remonto a esos tiempos cuando Dios es una luz de posesión, donde no hay nada, excepto solamente Él, y pariendo y dando a luz a una enorme cantidad de conceptos y principios relacionados a su nombre. Pero ¿quién está interviniendo? Fíjense bien, en engendrar y parir. ¿Quién está interviniendo en engendrar y parir? Está la parte masculina y femenina. O sea, ya desde ahí, hermanos míos, la intervención de una mujer o del término femenino ya estaba en una grande necesidad para que Dios tuviese un complemento. Más adelante vamos a avanzar millones de eones y hablamos del Génesis nada más, hablemos del Génesis. Pero ahí vemos que Dios dice, hizo Dios varón y hembra los crió, a imagen y semejanza de Él. Ayer estuvimos hablando mucho sobre esto. De modo que entonces, amados míos, es tan relevante pensar que no fue un problema del apóstol Pablo el asunto de que la mujer no debe participar en el púlpito. Hermano, este problema, hermano mío, ya viene de antaño con la serpiente en el huerto, destruyendo la imagen, el ministerio de la mujer. Por eso les estaba diciendo, mis hermanos, uno tiene que entender, ¿verdad?, cómo las familias fallan cuando no reciben lo que el Señor tenía como un propósito en el principio para cada sencilla. Así que fue el propio bien del hombre, hermanos míos, fue para el propio bien del hombre que Él dijo. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Sí? Dijo el Señor, ya no serán dos, sino uno, en Mateo 19:6. Mateo 19:6, ahí tenemos ese concepto. Así que, hermanos, yo he estado apoyando mucho y motivando de una manera muy fuerte, y lo voy a hacer, aunque yo termine este estudio, aunque yo ya lo dé por terminado, hermanos, siempre voy a estar apoyando a la mujer para que ellas empujen este asunto de recuperar
su ministerio que Dios les ha dado, y que el hombre no es nada ni nadie el hombre para quitarle el ministerio que Dios le dio a la mujer. Así que entonces, ¿cómo dice ahí en el 19:6 Mateo? A ver. Así que no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Ahora comprenden eso? Siempre han dicho que este versículo se refiere al matrimonio. Y decimos, vamos, los ministros, yo declaro marido y mujer, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero Él está hablando de la unión de hombre y mujer, cuando Dios dice, y los hizo varón y hembra. Nadie tiene por qué separar por allá las mujeres y por acá a los hombres. Lo que Dios unió. ¿Y cuándo dio esa unión? Génesis 1:27. ¿Cuándo se dio origen a esa unión y quién la estableció? No fueron apóstoles, no fueron profetas, femeninos ni masculinos, no fueron apóstoles ni apóstolas, no fueron los de la luz del mundo, no fueron esas iglesias que hoy en día, no recuerdo cómo se les llama además, pero creo que son los de la luz del mundo y no sé quién es más, los del Niepi, esas sectas satánicas del Niepi y los de la luz del mundo. Así que, hermanos, ellos no fueron los que hicieron esa unión, y porque ellos han roto lo que Dios unió. Ahora, ¿cómo lo vemos ahí? Rápidamente lo hemos leído. Las últimas palabras de ese versículo. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. ¿Vieron eso? Entonces, hermanos míos, y el Señor dijo, y si allá arriba han sido siempre una sola carne, aquí lo que es también serán una carne, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amados míos, nosotros vemos este mismo conflicto en la relación espiritual. Fíjense bien en eso. Entre los grupos cristianos. Como Lucifer caído, miren hermanos, conoce el poder en esa unión del espíritu y de la palabra, es decir, hombre y mujer. ¿Se acuerdan de la balanza? Palabra y espíritu. La palabra es el lado masculino y el espíritu es el lado femenino. Entonces, hermanos, Satanás trabaja con tanta diligencia para crear un tipo similar de separación espiritual, hermanos míos, y esto lo ha hecho él en todos los corazones del pueblo de Dios en cuanto a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Déjenme decirles algo. El que algunos pastores o ministros o evangelistas o escatólogos o licenciados en teología quieran siempre hacer una separación entre el hombre y la mujer en el lado físico, para ellos, escuchen bien eso que les voy a decir, para ellos será muy fácil hacer una separación, y esto es cierto, hacer una separación entre la palabra y el espíritu, o el espíritu y la palabra. No sé si entiendan lo que estoy diciendo. O sea, siempre dirán la palabra, pero no con el Espíritu Santo. No queremos al Espíritu Santo aquí. Yo conozco a ese tipo de iglesias. Los más comunes son una iglesia que está en San Miguel de Otombo con un pastor que se llama ¿cómo? Algo así de medio Torcuato, ¿cómo se llama? Tolo, el hermano, el pastor Tolo. No quieren nada con el Espíritu. Entonces yo digo, ¿cómo pueden tener una relación correcta con Dios? Quieren la palabra, pero no quieren al Espíritu Santo. Hay quienes son lo contrario, quieren al Espíritu Santo, pero no quieren la palabra, y menos si es palabra del camino crucificado. Entonces, vamos, yo quiero tener hijos, pero no me gusta casarme, ni quiero estar ligado a una mujer. Pero quiero tener mis hijos algún día,
¿Cómo los voy a tener? Es imposible, 100% imposible. Necesito a una mujer. Entonces, si yo quiero la palabra de Dios, es el lado masculino, debo de desear el lado femenino, que es el Espíritu Santo en la iglesia. O de otra manera, hermanos, soy una iglesia superficial, superflua, que solamente fluctúa de un lado a otro. Pueden estar muy firmes en la convicción de la palabra de Dios, pero mientras no amen al Espíritu Santo y no dancen y no alaben con gritos desaforados de júbilo, con gritos desaforados como de alguien que realmente está loco por la palabra de Dios, si no danzan, si no caen rodando, si no corren en la iglesia en manifestaciones del Espíritu Santo, hermano, esta iglesia no es aceptable ante los ojos de Dios, porque están despreciando el lado femenino de la divinidad y deidad de Dios. Ustedes podrán decir que estoy loco y podrán apagar ahorita su computadora o lo que sea, y me dirán loco de atar y me dirán no sé cuántas cosas, pero eso no va a cambiar el orden que Dios ha establecido. Bendito sea su santo nombre. Así que, amados míos, déjenme decir, por ejemplo, hay grupos cristianos quienes son muy fuertes en el lado del espíritu, pero débiles en cuanto a la palabra. Ellos parecen ser interesados principalmente en bendiciones, sensaciones e inspiraciones, mientras que hay aquellos quienes rechazan el valor y la necesidad del Espíritu y poner un énfasis especial también en la palabra. Yo recuerdo, me llegó un hermano a ver a un pastor que ni me grabé su dirección ni su nombre. Desde el momento lo borré de mi mente, pero no borré de mi mente el por qué lo hice. Lo hice, amados míos, porque cuando empezamos a platicar sobre la palabra, y miren, a veces yo no entiendo, hermanos, a veces yo no entiendo. Veo pastores que tienen su iglesia. Yo no los envidio, no estoy hablando de envidia. Veo a su iglesia, hermanos, un templezazo. No caben los días domingos y entre semana, la gente hasta está de pie, luego están en el patio de la iglesia, asomándose por la ventana para oír lo que les dice su predicador, y él es una persona próspera económicamente. Y muchas gentes tratan de dar a entender que si una persona es rica y es próspero espiritualmente, camina bien con Dios entonces, ¿verdad? Físicamente, económicamente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos al punto. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a platicar y cuando tocamos el tema del Espíritu Santo, miren esto, mis hermanos, en verdad, él lo dijo, se paró con un carácter, haga de cuenta que lo habían ofendido, no sé hasta dónde, y golpeó en la mesa y dijo así: yo no necesito a ese tal Espíritu Santo. Yo lo rechazo, no lo quiero en mi iglesia. Y ustedes no me van a hacer cambiar de opinión. ¡Wow! Volteé a mirar al pastor que me había llevado para visitar a esta persona. Y yo le hice con la seña de que yo ya me iba. Dije: hermano, ahí se queda con su amigo. Ni mi amigo es, ni mi hermano, ni mi primo espiritual. Una persona que habla de esa manera. Dice: yo estudié en los mejores institutos bíblicos. Yo no necesito al Espíritu Santo. Bendito Señor, me levanté. Y aunque ya era noche, dije: me arriesgo, me voy a mi casita. Estaba algo retiradito, pero dije: yo me voy. Prefiero que por ahí me pase algo, un asalto o lo que sea, que estar oyendo a una persona de este nivel. Amados míos, déjenme decirles que aquellos quienes están en el lado del Espíritu tienen algo de verdad, pero ellos fallan en reconocer la necesidad de crecer
en entendimiento y conocimiento de la completa palabra de Dios para poder adquirir la estatura madura del Señor Jesucristo. A ver si lo dejé claro. ¿Vieron eso? O sea, aquellas personas que están en favor del Espíritu Santo, es obvio que tienen algo de verdad. Pero estas personas, hermanos, fallan en reconocer la necesidad. Y miren, esto que estoy diciendo se los voy a mencionar con otro enfoque. Estoy hablando de personas que están verdaderamente llenos del poder del Espíritu y que están parados más en el lado del Espíritu que en el lado de la palabra, pero de alguna manera tienen algo de conocimiento del lado de la palabra. Pero ellos fallan. ¿En dónde está su falla? Su falla está en que ellos necesitan reconocer la grandísima necesidad de la palabra para que ellos puedan adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y ellos puedan, mediante el conocimiento de la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto y madurar en esa estatura que es en Cristo Jesús. También yo me imagino que esas personas al predicar no ha de lo que prediquen no ha de crecer espiritualmente, ¿no? Porque no tienen quien lo oye espiritualmente. Sí, así es. Bueno, tienen el Espíritu, pero carecen de la palabra. Al carecer de la palabra, no hay la abundancia de semillas que empollar. Fíjate bien eso. Ahora, como pueden ver, hermanos, miren, este tipo de gentes, miren, me ha tocado ir, gracias a Dios, Dios me ha permitido ir a muchas iglesias alrededor de todo lo que es la República Mexicana. Nunca he salido al extranjero, pero sí he viajado lo suficiente para darme cuenta de lo que les voy a decir a ustedes. Tienen unas alabanzas hermosas, tienen unos grupos musicales que dice uno, wow, qué tremendo, qué maravilloso. A veces hasta digo que este solo grupito que está aquí en esta iglesia, pensando en una de las muchas que he ido, si tan solo este grupo de alabanza fuera a una convención, yo creo que le ganarían al hermanito Ebenezer, ¿cómo se llama? Le ganan al hermano que dirige la alabanza en las convenciones. Se lo ganan de calle a calle. Y cantan, que hermanos, de veras maravillosísimos. Bueno, pues así están este grupo de ese señor Bartolo, que también no los deja entrar en el Espíritu. Es una contraparte. Bueno, entonces sucede que al estar ahí, uno empieza a ver cuánto ellos tienen de alabanza, y de veras quisiera uno a ese grupo para un dominguito. Pero ahora, vamos a la palabra. Su iglesia está bien edificada, tienen 5 o 6 salones para diferentes grupos de niños, principiantes, párvulos, etc. Tienen salones para jóvenes, tienen su salón de comedor, bueno, todo instalaciones hermosas, ¿verdad? Muy hermosas. Y me he quedado al mensaje, me he quedado a la palabra. Y pues el pastor empieza a hablar de su juventud, de sus abuelitos, de que su abuelito se cayó de la bicicleta y que luego lo recogieron unas personas mundanas y que él le pidió, Señor, ayúdame porque caí en manos de pecadores, y Dios lo rescató y todo eso. Y luego voy a los salones de los niños. Están estudiando karate, macramé, migajón, computadora, están estudiando electricidad, los grupos de jóvenes están estudiando liderazgo y están estudiando no sé qué otras cosas, y la palabra está 100% ausente, ignorada. ¿Pueden ver? Así que, hermanos míos, por el otro lado, nosotros tenemos grupos cristianos quienes son fuertes en el lado de la palabra, pero débiles en el lado del Espíritu. Me acuerdo una ocasión que estaba haciendo yo una broma, pero una broma en donde hasta mi cara se veía con una seriedad.
estaba yo ante la congregación. Estoy hablando de una iglesia de IMEC, del Camino Crucificado. Me habían invitado a predicar ahí por una semana. Y llegó un momento en que les dije, estábamos hablando sobre el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Y no, que los hermanos hasta presumían de mucho conocimiento de la palabra y todo eso. Dije yo, me gusta este tipo de gente que conoce la palabra. Llegó un momento en que agarré y les dije, hermanos, espérense tantito, ¿saben qué? Espérenme. Se detuvo una camioneta ahí abajo. Están bajando a un hombre, viene endemoniado, lo traen con cadenas. Viene echando espuma en la boca, por la boca. Hermanos, espérense, por favor, no se muevan, quédense ahí, por favor, hermanos. Vamos a dejar que lo metan, este hombre, lo traen amarrado con cadenas. Cuando dije eso, ¡pum!, a correr todo el mundo. Se salieron por las puertas de emergencia, otros querían brincarse por la ventana y la ventana estaba cerrada, arañaban las paredes para salirse. Entonces, estoy hablando en serio, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Lo mismo pasó cuando estaba yo en otra iglesia de IME y una mujer empezó a tener ataques epilépticos. Apenas la mujer cayó al suelo teniendo esas convulsiones de ataque, cuando toda la gente ya estaba afuera. Yo me quedé en el púlpito y les dije, ¿por qué se salieron? Es que nuestro pastor, el anterior pastor, nos enseñó eso, que nos saliéramos porque ese espíritu se nos puede meter. Hablaba el lidercillo de ellos. ¿Pueden ver eso? O sea, gente fuerte en la palabra, pero carentes de fuerza en el espíritu. No dispuesta a pelear. No, pues ¿cómo van a estar dispuestos a pelear? Claro que no. Así que, amados hermanos, miren, ellos están fallando en reconocer. Cuando ellos desprecian la obra del Espíritu Santo, ellos están fallando en reconocer qué es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, quién realmente divide y revela correctamente la palabra, qué es inspiración y qué es revelación y qué es realmente divinamente, que se puede discernir espiritualmente. Esto es lo que hace falta en muchas iglesias. Miren, ustedes están por internet. He ido a varias iglesias. Bueno, tengo que decir, aún de mi familia espiritual, ustedes saben a dónde pertenezco, de dónde soy, de dónde vengo, qué mensaje predico, el camino crucificado, etc. Pero aún cuando he ido a las iglesias, hermanos, le han dicho a la congregación, no oigan a ese loco, ni siquiera por internet lo escuchen, está loco, y da enseñanza antidoctrinal, y da enseñanza anticristo. Así le han dicho a la gente. Y si ustedes dicen cómo lo saben, porque cuando los he visto en convención, se me escabullen por allá y voy y los alcanzo y le digo, a ver hermana, ¿por qué se me han escondiendo? Ay, hermano, espéreme hermano, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa? Es que me van a ver mis pastores que estoy platicando con usted. Mejor la suelto, le digo, ándale pues, hermana, no quiero causarle problemas. ¿No hay discernimiento para la palabra? Ustedes que me están viendo por internet no pueden discernir si esto es del camino crucificado o es una doctrina atea o satánica o leviatánica. Ustedes que están en internet pueden decidirlo, pueden discernirlo y pueden decir, no, jamás vuelvo a sintonizar a este hombre. Jamás. Aunque diga que es el camino crucificado, pero para mí que no lo es, porque la enseñanza no se parece a la que nos han enseñado todos los días. Así que, hermanos, cuán totalmente dependientes tenemos que ser en cuanto al poder del Espíritu Santo. Así vamos a conocer por experiencia y así es como hemos conocido esta palabra preciosa de nuestro Dios.
Se necesita revelación, escúchenme, santos. Se necesita revelación del Espíritu Santo, de la palabra, para equiparnos, para poder crecer hasta la completa madurez espiritual de Cristo. Amados míos, Dios ha provisto la palabra. Dios ha provisto el Espíritu Santo para trabajar juntos. No crean que el Espíritu Santo está por allá y el Señor Jesús está por el otro lado. Hermano, los dos caminan juntos. Y no podemos, hermanos, arriesgarnos a tener negligencia de ninguno. No debemos arriesgarnos a tener negligencia para tomar a uno u otro. O tomas la palabra y al Espíritu Santo o no tomas nada. En serio. Se necesita revelación, hermano. Y Dios ha provisto todas estas cosas. Vamos a Génesis 1:28. De cualquier manera, ya lo hemos leído. Pero hermanos míos, no debe haber ningún divorcio o separación, o nosotros vamos a sufrir una gran pérdida. No te estoy hablando de que no debe de haber ningún divorcio o separación con el Espíritu y la palabra, y ustedes con la palabra o con el Espíritu. Hermanos, desde el principio, Dios hizo una unión entre masculino y femenino. Amén. Adán, mujer, fue la ayuda idónea dada a Adán, hombre. A ellos, hermanos, a ellos, juntamente, fue dado el dominio sobre las criaturas vivientes. Así que, antes de esto, déjenme decirles, Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Si yo estoy subiendo una mesa a un tercer piso, pero no puedo llegar ni siquiera a una cuarta parte del piso subiendo las escaleras con esa mesa, ¿qué necesito? Ayuda. Necesito ayuda. ¿Y por qué Dios le dio a Adán una ayuda idónea? Exactamente, porque Adán jamás iba a poder hacer las cosas él solo. ¿Para qué le dio Dios una esposa a un marido? Para que fuera su ayuda en todas formas y maneras. Entonces, ¿por qué desprecian a la mujer? Si Dios le dio a un pastor una esposa, es porque vio que él no iba a poder solo. Ay, Dios mío, me desespero. Pero ahí están los hombrecitos. Y la mujer allá, lavando pañales y limpiándole a los bebés el trasero. Porque eso tampoco lo puede hacer el varón. ¿Acaso no puede hacer eso el hombre? El hombre también puede hacerlo. El hombre también puede cargar a la niñita, al niño, llevarlo a no sé dónde, acomodarlo, limpiarle todo y ponerle agüita y su talquito y todas las cosas. Es un trabajo honroso para un esposo también. Ah, no, él está en su ministerio. Él está en su oficina ministerial. Déjenme reírme. Bonita gente. Génesis 1:28 entonces. Y les dio su bendición, tener muchos hijos, llenar el mundo y gobernarlo, dominar sobre los peces, las aves, todos los animales que se arrastran. Fíjense bien en esta versión que nos está leyendo nuestro hermano Dan. En nuestra versión dice, y los bendijo Dios. ¿Saben qué significa esta palabra bendijo? Significa que bendijo sus genitales. Bendijo sus genitales. Y en esta versión que él está leyendo dijo, y tengan muchos hijos. Y fructifíquense, es decir, tengan muchos hijos. ¿Ah? Y henchid la tierra, llenen la tierra. Y juntos, ahora vean ahí, y juntos, ¿quién es este juntos? El hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Pero cuando dijo, oigan bien esto, santos, cuando dijo, y fructificar, es donde se utiliza la palabra, tengan muchos hijos.
Ahora, fíjense bien en esto. El esposo, esposa e hijos, porque aquí ya involucró a los hijos. Y les dijo, y todos ustedes sojúzguenla, señoreen en los peces de la mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Vieron eso? Les dio la autoridad de sojuzgar, de guiar, de conducir, de señorear. Se lo dio al esposo y a la esposa y a la familia. Y si en esa familia, de esos dos, oigan bien, si de esa familia, de ese hombre y mujer, al haber, por ejemplo, vamos a hacer un número, si habían 6 hijos, vamos a pensar, 3 mujercitas y 3 hombres. Y quiere decir que entonces la cadena hereditaria de henchir la tierra, sojuzgarla y señorear, iba a seguir siendo para quienes, para hombres y mujeres. Ay, hermanos, qué cosa. Dios honra grandemente al hombre, miren ustedes. Dios honra grandemente al hombre. Pero ¿quién es el hombre? Óiganme, piénsenlo bien lo que van a responder. Dios honra grandemente al hombre. ¿Quién es el hombre? La humanidad. Y en la humanidad hay ¿qué cosa? Perfecto. Así que Dios honra al hombre, Adán, hombre y mujer, cuando Él les dio señorío sobre las criaturas del mundo. O sea, si yo, miren hermanos, yo quisiera que esos pastorcetes que dicen ser pastores y que marginan a la mujer y que le dicen tú no puedes ser pastora, yo quiero que me digan cómo dice su Biblia entonces en Génesis 1:28. ¿Cómo dirá la Biblia que estos hombres utilizan? Yo me imagino que dice, yo puedo pensar que su Biblia dice así: y los bendijo Dios, y díjole Dios, y les dijo Dios, fructifiquen, tengan muchos hijos, multiplíquense, ¿sí? Y llenen la tierra, y a ti, hombre masculino, escúchame bien, Adán masculino, esta orden es solamente para ti, sojúzgala, señorea en los peces de la mar y en los aves del cielo y en toda la mar, y no dejes que intervenga en ningún momento tu mujer. Me imagino que así ha de decir la Biblia de esos pastorcetes que le dicen a la mujer, tú ponte allá, tú no hables, tú no prediques, tú no enseñes en la iglesia, que la mujer se quede callada en la iglesia. Me imagino que así ha de decir su Biblia. Pero no, hermanos. Solo se necesita tener una mente humilde, poner la frente sobre el suelo, clamar la gloria del Señor y decirle: Señor, yo no entiendo estos versículos, explícamelo por favor. Amados, esto yo lo he hecho en muchas ocasiones. Oigan lo que estoy diciendo. Ya les dije que gracias a Dios he viajado por muchos lugares de la República Americana y Dios me ha permitido estar en diferentes iglesias. Así que ahí es donde yo he podido, hermanos, comprobar todas estas cosas que yo les estoy diciendo. De modo que entonces uno solamente puede pensar que la mujer no puede hablar, no puede enseñar, no puede decir nada. Y sin embargo, mis hermanos, esto rompe la unión que Dios estableció. Por eso dice Dios, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios ha dado un ministerio para dos. Un ministerio para dos, hombres y mujeres. ¿Vieron eso? Así que entonces, mis hermanos, Adán, hombre y mujer, presentaron una figura hermosa de unión y cooperación estrecha.
Su sentido de competencia y resentimientos llegó más tarde, después de la caída, o sea, cuando ellos pecaron. Entonces, hermanos, con el pecado y con el juicio fue como se empezaron a ver más tarde todo este tipo de resentimientos. Pero, hermanos míos, en un principio no iba ni era así. Hermanos míos, el mundo sobre el cual Dios colocó a Adán, hombre y mujer, fue pacífico y armonioso. Su señorío fue perdido a través de la caída del hombre por causa del pecado. Así que, hermanos, el capítulo 3, en este caso, del libro de Génesis, relata la entrada del pecado en la raza humana. La primera referencia que se hace a la cabeza de Adán, hombre, sobre Adán, mujer, fue cuando el juicio fue puesto sobre ellos como el resultado de su caída en el pecado. Acuérdense que les hablé mucho sobre esto que ahorita estoy diciendo, y les dije que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Hermanos, aquí yo quiero detenerme unos segunditos para hacerles una pregunta. Dice que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? Porque algún día se los van a preguntar a ustedes, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sé, pero se los van a preguntar. La ley que se puso ya cuando entraron a la tierra. La ley del pecado, ¿Perdón? Podríamos pensar, por eso yo quiero ayudarles a que conozcan algo de esto. Sí, porque dice la Biblia que Jesús vino a redimirnos de la ley, de la maldición de la ley. Vino a redimirnos de la maldición de la ley. De la ley que puso Dios ya entramos una vez a la tierra del paraíso. ¿Pero cuál ley? La maldición que hizo Adán y Adán. No es ni la ley ceremonial, no es ni la Torá, no es nada que ver con eso, nada que ver con eso. Es que viene el pecado y al entrar el pecado Dios establece una ley sobre ellos. Una ley sobre ese tipo de vida que llevan a tener en pecado. A ver, vamos a... Perdón, ¿sí? Dice entonces que su mujer se tiene que obedecer. Romanos, hermana Ana Laura, hermana Abigail, Romanos, vamos allá, por favor. Es la ley del pecado, Ah, es la ley del pecado. exactamente. Vamos a Romanos capítulo 7. Hemos estado ahí por mucho tiempo pasando esos versículos, así que vamos a ver. Romanos 7. A ver, ¿quién más también? ¿Y todos están en su Biblia? Todos. Muy bien. Eso me gusta, que estén aquí con su Biblia. Ahora, vamos a ver aquí algunos versículos. Dice, versículo 10, versículo 9 dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, necesito explicarles esto. No quiero meterme por ahí, pero creo que ya los metí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Estamos capítulo 7, leí el 10 y 9, 10 y 9, bueno, ok. Déjenme, antes que nada, explicarles algo aquí. Necesitaré hacerlo en el pizarrón o simplemente se los explico. Ay, es que ya me duele mucho mis pies. A ver, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, necesitamos conocer bien este punto, porque si no, vamos a tronar. Déjenme ponerme mis gafas. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios. Es que este capítulo es hermosísimo.
¿Cuántos lo han leído? Yo estoy seguro que muchos no lo han leído, por lo menos todo, yo no lo sé. O sea, yo no lo sé. Pero vamos a leerlo, escuchen si no tranquilo. Ignoráis, hermanos, pues estoy en el versículo 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Porque hablo con los que saben la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a su marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, pues más muerto el marido, libre es de la ley del marido. ¿Sí? Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. O sea, aquí quiero que vean una cosa, porque más adelante vamos a mencionar dos tipos de leyes. Creo que necesito hacerles algo en el pizarrón. A ver, vamos a ir poniendo en orden esto, porque ya los metí ahí y no me gustaría que se fueran o que se fueran todos bien empelotados. A ver, vamos a ver. No voy a hablar a dibujar al hombre, a la mujer y cosas de estas. Simplemente vamos a hablar de una cosa. Aquí voy a escribirlo de este lado. Voy a poner aquí esto como un aspecto de lo que es, déjenme escribir más pequeño, a lo mejor tengo que hacerlo más grande para que entonces se vea para mis hermanos de internet. Esta es la llamada ley del pecado. Esta es la llamada ley del pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por el otro lado, vamos a ver aquí ley de Dios sobre el pecado. Ley de Dios sobre el pecado. Aquí tenemos esto. Ahora, mientras no venía manifiesta, establecida, manifestada, revelada, mientras no venía la ley de Dios, el pecado, la ley del pecado, se escondía aquí y no dejaba ver aquello que era una transgresión, pecado o falta delante de Dios. El hombre, como no había todavía una ley allá, el hombre hacía lo que quería y asentaba que estaba bien todo porque no había una ley. ¿Vieron eso? Lo dije. No había sido manifestada, establecida la ley de Dios. ¿Estás oyendo bien? Perfecto. Entonces, aquí es donde nosotros vemos algunos aspectos. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Ah? Entonces quiere decir que esta ley, mientras vivimos, ¿cuál ley? La ley del pecado. Mientras vivimos, estamos sujetos a esa ley. Vean eso. Entonces hace la ilustración de cuando un hombre y una mujer. Entonces, cuando habla de todo ello, vean entonces, dice, pero la ley de la maldición del pecado, siempre estará vigente en ustedes. Por eso más adelante, quisiéramos leerlo todo, pero ven, hay tanto que vamos a leer. Porque hay una parte donde dice en el versículo 7,
A ver, versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ahora vean, sino por la ley. ¿Lo vas entendiendo, Susana, o no? Si lo entiendes tú, lo entendió todo el mundo. A ver, vamos a ver. ¿Con qué se combate la ley del pecado? Con la ley de Dios. Por eso dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, y aquí ya no está refiriéndose a esta ley, sino a aquella. Dice, ¿es pecado entonces esta ley? Dice, de ninguna manera. Entonces dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, mas la ley del pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Pero hay ley, pero existe la ley, y el pecado vive. Hay una parte en la palabra de Dios que alguien en una ocasión estaba tratando de debatir conmigo un aspecto cuando les dije que el pecado obró, que la ley de Dios obró poder y potencia en el pecado. ¿Entienden eso o no? Porque ya es una validez. Nos da la idea de la dimensión del poder y de la fuerza del Del pecado. O sea, la ley de Dios vino a fortalecer, o en otras palabras, miren, vean la ilustración. Es como cuando un ejemplo dice, no puedes hacer esto, pero, o sea, antes de decírmelo, yo lo puedo hacer y no lo hago. Eso. Hasta que me lo dicen ya es como más atractivo. Entonces, ya está. Más... Por eso fíjate lo que dice. Por eso dice, en ninguna manera, estoy en el 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, es lo que tú estás diciendo. Ahora, vean aquí. ¿Qué hace la ley con el pecado? Le da fuerza, le da la manifestación poderosa de lo que es el pecado. En otras palabras, la ley viene a quitar esta cobertura para que puedas darte cuenta y tengas la visión de cuán grande es tu pecado y tu maldad. Miren, lean ustedes en casita esa parte proporcional. Leanlo en casa y se van a dar cuenta. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando, haciéndonos fructíferos para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, la ley de muerte. Exactamente. Es que miren, hermanos, miren, yo no sé, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, a ustedes no les ha tocado debatir con gente que conoce de Biblia, y vean ustedes, pero que se vuelven una molestia peor que un mosquito, un zancudo hambriento, ¿verdad? O un cuchillito de palo. Y si ustedes no tienen palabras, si ustedes nunca leen su Biblia, si no compran compendios bíblicos, si no compran comentarios bíblicos, si no tienen diccionarios bíblicos, si no leen diferentes versiones de la Biblia, si no leen los estudios de la hermana aquí, es poquito lo que les estoy diciendo. Hermano, miren, cualquiera agarra, hasta esos niñitos que andan con su trajecito y su portafolio, se los agarran así, miren, como pirinoles. Estoy hablando en serio. ¿En serio? ¿Con quién podían ustedes debatir este tema? A ver, por principio de cuenta.
Este tema que estamos tratando ahorita, ¿con quién ustedes se les enfrentaría a ustedes para debatir? ¿Qué tipo de denominación? Los católicos, los de la Santa Muerte. No. A ver, piensen. Sí. ¿Saben qué, hermano? ¿Saben qué? ¿Por qué? Miren, en serio, estoy hablando en serio, pero tengo que decirles. ¿Saben por qué se vuelven ustedes tan ociosos en la iglesia? ¿Saben por qué están de ociosos y por qué se vuelven rencillosos, odiadores, chismosos, argüenderos, odiadores y tantas cosas? Por la misma ociosidad. Por la misma ociosidad, perdón. Porque no están ocupados en la palabra. Y porque nunca han venido. Algún día que, bueno, por ejemplo, una vez Abigail decía, no, llegó un japonés por ahí, creo que lo mandó el Cocor, dice, llegó ahí y le estaba tratando de decir no sé cuántas cosas, y esto y aquello y lo otro, pero ahora vean, yo, a final de cuentas ya no sé qué pasó con esa cosa, pero no sé si ahora sí, como dice uno, saliste triunfante o saliste derrotado. A lo mejor porque ya no regresó. Pero a ver, me estoy preguntando, ¿con quién van a discutir ese asunto? Hay dos personas, dos grupos. Uno de ellos tiene dos ramificaciones. Con los sabáticos y con los adventistas del séptimo día. Esta iglesia que está aquí adelante. O si se tocan con un judío. Y se los van a bailar. ¿Por qué a Pablo no lo bailaron? ¿Por qué no se lo llevaron al baile? Porque él era estudioso de la... En primer lugar era estudioso. De los más, de la religión, por así decirlo, sí. De la más estricta. Sí. Número uno, él era un estudioso y él dijo, soy judío entre los judíos, maestro de maestros. ¡Wow! ¡Wow! Eso era Pablo, Saulo de Tarso. Pero cuando tuvo su conversión, no fue como vimos el otro día, ¿te acuerdas? Hace unos días estábamos hablando de la conversión de Pedro y la no conversión de Judas Iscariote. Pablo se los llevó de calle. Su conversión fue fenomenal. Y él mismo dijo, no tuve ni necesidad de ir a preguntarle a a Gamaliel. Era su maestro. ¿No? Pedrito era tremendo. Pero Pablo, él dijo, ni tuve necesidad de ir a preguntar a carne y sangre, porque mi conversión fue definitiva. Bueno, hay tanto de esto. Así que, hermanos, ¿por qué estamos en esto? A ver, recuérdenme por qué nos metimos aquí. Yo no lo he olvidado, ¿eh? Por la ley de género. Exactamente. De Adán, hombre y mujer. Ahora, vamos a verlo aquí. Vamos a ver. Fíjense bien en esto. Vamos a restituir aquí. Ahora, aquí vemos. En el momento que Adán, voy a dibujarlo como una estatua. En el momento que Adán, vamos a poner un solo nombre para ellos, Adán, masculino y femenino. Desde el momento, mis hermanos, en que ellos fueron envueltos por Leviatán, entonces Leviatán los hizo cautivos en la maldición de la ley del pecado. Ahora, escúchenme. Miren, aquí tenemos cómo fue, qué pasó con esto. Hablando acerca de la mujer. Nuestro tema es el ministerio de la mujer. ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí porque puedo hacerlo de esta manera. Aquí vemos, antes del pecado, Adán, hombre y mujer, caminaban en el mismo plano, en el mismo terreno, en el mismo nivel, ¿ok? Después del pecado, aquí lo vemos, después
entonces el hombre está aquí, la mujer está aquí. El hombre quedó como cabeza. El hombre quedó arriba de la mujer quedó abajo. Y después de la venida de Cristo se emparejó otra vez. Ahora, déjenme mencionar, ya sé que ya lo sabes, hermano Jenny. pero tengo que decirlo por todas muchas razones todavía. Así que esto fue a lo que se está refiriendo la palabra de Dios, de que Cristo vino a redimirnos de la ley. Vino a redimirnos de la ley, pero no estamos hablando de ley moral o ley ceremonial en un sentido de la palabra, sino de la ley del pecado. Así que entonces la fuerza de la ley de Dios vino y arrasó con todo aquello. Arrasó con el desorden, vean aquí esto por favor, con el desorden que estableció Leviatán en la vida del hombre y la mujer. Este es un desorden. Y quiero que sepan estos pastores de otras denominaciones que ustedes están actuando exactamente como Leviatán al seguir marginando a la mujer y negarle la práctica de un derecho ministerial que Dios les dio al continuar con el orden antiguo que está bajo maldición. ¿Es claro, Enrique? Así que Dios vino a librarnos de eso. Ahora, perdón, en otro libro. Entonces, ahora cuando estamos en la ley de Dios, bueno, voy a ponerlo aquí arriba porque ya no cabe aquí, pero voy a ponerlo aquí, ¿por qué no? Voy a ponerlo aquí. Ahora tenemos a la mujer, voy a poner una M para mujer, al masculino y aquí femenino. Ahora vean aquí el nivel. Y luego este es el masculino, entonces arriba del masculino existe alguien, que es el Cristo. Así que Jesús es el Cristo. Y arriba hay otro más grande, que en este caso es Dios. Ahora, este es el orden correcto una vez que hemos sido redimidos de la ley. ¿Vieron eso ahora? Perdón, profesor. Yo estaba leyendo un escrito de igual de hombres y mujeres de la igualdad, que pusieron en Efesios 2:14, dice, pues Él es la paz nuestra, el que de los dos pueblos judíos y gentiles ha hecho uno, rompiendo por medio del sacrificio de su sangre el muro de separación, esa enemistad que los dividía. Hay nada más judíos y gentiles, es como decir hombre y mujer, rompiendo esa separación y enemistad. Lo vimos. No, por eso en otra versión lo que tú estás leyendo dice dirimiendo, es decir, derribando el muro de separación. Destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Exactamente. Bueno, es que es muy sencillo, porque fíjate, entonces, antes hay como le pones tú antes, todo estaba sincronizado. Cuando viene el pecado, se desajustó. Algo que se desajustó. Sí. Viene el Señor Jesucristo y lo vuelve a ajustar. Simplemente, ¿no? Pero fíjate que queremos seguir desajustados, ¿no? bueno, el punto interesante aquí que yo puedo ver, no desprecio a nadie, simplemente no soy sobresaliente, no estoy tratando de sobresalir. El punto interesante aquí es una causa, el pecado. Si yo, miren hermanos, vamos a pensar, fíjense bien, oigan este ejemplo que voy a hacer. Yo doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Lo veo como mi Señor y mi Salvador. Y digo, Señor, tú eres mi libertador, tú eres mi Señor, tú eres el que me ha dado libertad de mi cautividad donde yo antes vivía. ¿Sí? Ok. Y voy a casa. Ya regreso a la casa. Me dice mi esposa, ¿vamos a ir a la iglesia? Me gustaría cantar un canto especial. ¡Tú no tienes por qué cantar en la iglesia! La Biblia dice que la mujer guarde silencio y no tiene por qué hablar en la congregación. Wow.
La pregunta es esta, de este ejemplo. ¿Verdaderamente fui redimido? No. Es como el ejemplo que puso Jesús con el que decía, no, a él sí lo perdonaron y él también no quiso perdonar. Bueno, pensándolo así. Pero ahora, ¿ven eso? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo que estoy diciendo? Sigo en la ley exactamente, ese es el punto. Sigo todavía bajo la sombra de la ley del pecado. Y eso es lo que hacen esos pastores que marginan a su esposa y que no les dejan ministrar y que les dicen, tú cállate, tú no tienes por qué doctrinar, no tienes por qué predicar, no tienes por qué enseñar. Esa religión o esa secta, me atrevo a decir de secta, viven todavía bajo la ley de la maldición del pecado y Cristo no le han permitido a Cristo dirimir o derribar ese muro de separación. Viven todavía bajo la ley de la maldición de la cual Cristo Jesús nos vino a ser libres. Donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Donde ahora todos tenemos la igualdad. Amén. Por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Hermanos, miren. Bueno, Dios quiera y esta palabra sea escuchada por mucha gente, porque ya es justo, hermano, que dejen emancipar a la mujer, déjenla ser lo que Dios quiere que sea. Por eso puse el ejemplo. Yo digo, Señor, tú eres mi Señor, mi Redentor y Salvador, pero vengo acá y te digo, tú no puedes hablar, tú no puedes enseñar. Es más, quédate a cuidar a los niños mientras yo voy a la iglesia, porque yo voy a predicar el día de hoy. Y tengo que dar mi conferencia. Tú quédate aquí. Mira, ahí te dejé toda mi ropa de trabajo y hay todavía la de los niños. Así que hay muchas cosas que hacer en la casa. Cuando yo tomo esta actitud, es que no he sido salvo. Porque la salvación me lleva a la liberación, a la libertad de la cautividad en la que yo estaba antes. ¿Vieron eso? Así que, amados míos, estuvimos viendo entonces sobre Génesis 3 y relata la entrada del pecado en la raza humana. La primera referencia que se hace a la cabeza de Adán hombre sobre Adán mujer fue cuando el juicio fue puesto sobre ellos como el resultado de su caída por el pecado. Es decir, esto vino a ser, miren bien, ¿cómo vino el santo juicio de Dios? ¿Cómo vino, óiganme bien, el santo juicio de Dios? Aquí, cuando el hombre entró en pecado, el santo juicio de Dios entró cuando Dios permitió que Leviatán pusiera sus sombras de tinieblas para que el hombre nunca pudiera ver sus defectos, pecados, vicisitudes, etc. Espero estar dejándolo claro. De modo que entonces, amados míos, esta cabeza de Adán hombre fue parte, oigan esto, esta cabeza de Adán hombre fue parte, escuchen, de la maldición puesta sobre Adán mujer, y ella ha sido castigada bajo esa cabeza desde entonces. Así que ahora, déjenme decirles algo que no quisiera decir. Pero, ¿cuántas mujeres todavía viven bajo maldición? Espérenme. ¿Cuántas mujeres viven bajo maldición? Y cuando estoy diciendo esto es cuando el marido, sin tener quien lo gobierne a él, sin tener quien lo gobierne, es decir, como vemos aquí, cuando el hombre no vive en una relación íntima con Dios y ejerce un gobierno y autoridad sobre su mujer, es un gobierno carnal y la mujer está, óiganme, bajo maldición. Ahora, oigan mujeres, yo sé que muchos hombres me van a aborrecer. Oigan mujeres, yo no estoy hablando de sublevarse en contra de su marido, porque si ponen atención en las lecciones anteriores, vimos que el hombre en el hogar tiene autoridad y dominio sobre su esposa. Pero les dije que en la iglesia
el hombre pierde toda autoridad y dominio en el ámbito espiritual. Pero si el hombre sigue, hermano mío, gobernando a la mujer tanto en la iglesia como en el hogar y fuera de la gobernatura de la cabeza que es Cristo sobre el hombre, entonces esto es una maldición para esa mujer. No es maldición que el marido no te mantenga. No es maldición que el marido no trabaje. No es maldición que el marido ni te compra una televisión de plasma y no te ha comprado coche para pasear a tus güeros. Hermano, no es maldición nada de eso. Eso no es maldición. Maldición es un marido que no busca a Dios. Para una mujer es una maldición vivir bajo un marido que no busca a Dios, que no ora, que no ayuna, que no diezma, que no danza en la iglesia, que no hace sus veces como cristiano en la congregación. Eso es para una mujer vivir en maldición. Ahora ya les dije, yo no estoy hablando de sublevarse, de que las mujeres se subleven. La mujer en el hogar, pero sí tengo que especificarlo otra vez y remarcarlo. La mujer debe sujetarse a su marido en el hogar, siempre y cuando el marido ore, ayune, estudie la Biblia, dé sus diezmos, dance en la iglesia, corra, salte, brinque, alabe, tenga un ministerio en la iglesia, aunque sea de limpiar el piso de cero. Que quede claro. Que quede entendido. ¿Ok? Así que, amados hermanos, ya para terminar, esta cabeza de Adán, hombre, fue parte, ya lo dije, de esa maldición. Así que entonces, ¿qué pasó? Y ella ha sido castigada bajo esa cabeza desde entonces, porque ¿qué dice entonces en Génesis 3:16? Génesis 3:16. Esto que dice ahí es esto, miren, es esto que está aquí. O sea, la mujer de Dios le dijo, aumentará tus dolores para que tengas hijos, y con dolor lograrás salud, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Amén. ¿Vieron eso? Entonces, hermanos míos, por eso es tan importante todo esto. Bueno, yo no sé cuántas personas realmente quieran aprovechar estos estudios. No estoy haciendo una revolución femenina. La revolución femenina ya está desde que el Espíritu Santo entró en las mujeres y las mujeres abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que Jesús tiene para ellos desde las eternidades pasadas. Para ellos, desde las eternidades pasadas. Así que la revolución no la estoy haciendo yo. La revolución la vino a hacer el Espíritu Santo. En serio, no estoy jugando. En serio, estoy hablando muy en serio todo esto. Así que, mis amadas hermanas, de diferentes iglesias y de diferentes lugares donde lleguen a ver este estudio, yo no estoy haciendo una revolución. La revolución la hizo ya el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que Dios bendiga su palabra. La noticia de que ya desde hace 2016 años ya cambió el orden. Ya cambió el orden, así es. Pero que no se gloria a Dios, porque tuvo que haber venido un bocón a decir las cosas. Bueno. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta hermosa palabra. ¿Saben qué? Como dice por ahí, decía alguien, y yo lo voy a decir de esta manera: hermanos, varones, hombres, véanlo por el lado amable. De verdad, véanlo por el lado amable. Esto que estoy hablando es una instrucción que fortalece el carácter, la personalidad de todo hombre en el hogar, en el matrimonio. No se ve el texto también cuando dice, y el hombre ame a su mujer. O sea, ese texto no se le hace realce, ¿no? De decir el hombre ame a su mujer. Bueno, seguiremos con este tema, hermanos. Yo pensé que a lo mejor ya terminaría, pero
Yo creo que nos llevaremos esta semana que viene todavía con este tema. A Dios a toda la gloria. Hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte las gracias, mi Dios. Quiero bendecir tu santo y glorioso nombre. Porque tú eres un Dios grande, admirable y maravilloso, que nos ha traído, Señor Dios, el cortamiento de tantos aspectos de esclavitud en nuestra vida. Tú has venido, Señor, a romper cadenas de esclavitud de toda forma y de maneras distintas y diferentes, mi Dios. Y gracias sean dadas a ti, Padre Dios, porque tú nos has llenado de tu poder y de tu palabra. Ahora estamos aquí, Padre Dios, para reconocerte, Señor, y reconocer que tú nunca has cambiado en los ministerios que has dado al hombre y a la mujer. Gracias, Señor, porque alguien tenía que venir y abrir los ojos a tantas mujeres que viven bajo el peso de un gobierno tirano, de un marido que ni busca a Dios, ni ora, ni ayuna, ni tiene temor de Dios. Ayuda a cada dama, a cada mujer, a romper esos lazos, esas cadenas, o en su defecto, ayuda a cada hombre a reconocer que si quiere seguir teniendo autoridad sobre su mujer en el ámbito matrimonial, entonces que se sujete a la cabeza que es Cristo, y entonces solamente así funcionará una vida matrimonial en todos los hogares. Gracias te doy, Padre Dios, por la enseñanza, por la palabra que tú nos has dado. Bendícela. Y ahora te suplico, Padre Dios, y te ruego, con todo temor, con todo respeto, con toda reverencia, te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, aún y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, mi Dios. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Si Dios lo quiere, nos estaremos viendo el domingo por la mañana. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga.